Hola a todos. Vamos a dar unos minutos solo para que nos acompañe más gente. Mientras tanto, pueden comentarnos en la sección del chat de dónde nos acompañan, de qué país, cuál es su nombre. Y recuerden que hay que enviarlo a la parte de panelistas y participantes. Hola a todos. Bueno, vamos a dar inicio. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que para enviar sus comentarios, también sus preguntas, deben de abrir el chat y elegir la opción de para panelistas y participantes para que sus comentarios y sus preguntas sean vistas por todos. Y pues muy bienvenidos a un nuevo webinar de Conecta Américas, la red social empresarial más grande de América Latina y el Caribe. Yo soy Estefanía Camacho Jiménez y hago parte del equipo de difusión de Conecta Américas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre herramientas para desarrollar un proyecto de I+D. Para ello nos acompaña Gonzalo Silveira, director de I+D+I. Él es ingeniero en sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional. Tiene un posgrado en gestión de proyectos en la Universidad Tecnológica Nacional también y una maestría en administración de negocios. Además cuenta con una maestría de desarrollo económico e innovación en la Universidad de Santiago de Compostela, referida a innovación, y ha sido manager Movits de servicios y tecnología de la información, además de ser co-founder y CEO de LegalSource Software Factory.
Pues bienvenidos y muchas gracias, Gonzalo. Te cedo la palabra. Si también nos quieres explicar un poco sobre ti y Macrotest, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los presentes, depende de dónde estén. Antes que nada, quisiera agradecer el tiempo de todos por estar acá. Sé lo difícil que es encontrar un espacio en sus agendas y la verdad es que se lo hayan tomado para asistir a esta charla, sinceramente es muy gratificante para mí. Agradecer, lógicamente, al Banco Interamericano de Desarrollo y a Conecta América por el espacio que nos brindaron. Para Macrotest y para mí estas charlas y sinergias que se generan en las mismas son claves, así que de nuevo agradezco y doy las gracias. Bueno, antes de pasar a la parte más divertida, o al menos eso espero, de la presentación, les voy a contar un poco quién soy y por qué les tocó que yo esté hoy aquí. Tal como dijo Estefanía, a quien agradezco mucho por la presentación, soy Gonzalo. Gonza, por favor, para todo el mundo. Apasionado por el fútbol, lo que me llevó a ser hincha del glorioso Ferrocarril Oeste. A quien no lo conoce, y debo aclarar que es un equipo en Argentina que milita en la segunda división del fútbol. Hubiese sido más fácil decir que soy hincha del Barcelona y no tenía que aclarar nada, pero bueno, es lo que me tocó. Soy argentino, para quien no lo haya notado, aunque actualmente estoy radicado en España, específicamente en Santiago de Compostela, y de la misma manera que me gusta el fútbol, me gusta la comida. Y la verdad que Galicia es un lugar súper especial para quienes disfrutamos del buen comer. Por ese motivo y por otros es que los invito a Galicia, quienes no hayan tenido la oportunidad de venir, por favor dense una vuelta que no se van a arrepentir. Nada, tal como dice el Graf, soy director de I+D+I, perdón, en Macrotest. Macrotest es una empresa española cuyo centro de operaciones se encuentra aquí, en Santiago de Compostela. Yo estoy hoy en la oficina, por suerte. Bueno, como dijo Estefanía, actualmente acabo de terminar una maestría en la USC, que es la Universidad de Santiago de Compostela, muy vinculada a la innovación. Y parte de lo aprendido ahí, el networking generado y sumado a toda la experiencia que con todo el equipo de Macrotest venimos generando a través de los proyectos que venimos haciendo, es que decidimos preparar este webinar para que podamos compartir un lindo espacio y charlar un poquito más que nada de esa palabra que está tan en boca de todos que es la innovación. Pasando un poquito a lo que son los objetivos, o que nos planteamos los objetivos de este webinar, cuando asumí en Macrotest este rol de director de I+D, yo vengo del rubro de IT hace muchos años, y la verdad es que ese fue como mi primer disparador a entender qué se puede aportar desde el mundo de IT a un proyecto de I+D, ¿no? O sea, qué valor agregado, qué herramientas, qué know-how. Y quizás desde ahí fue nuestro primer disparador, que es qué es un proyecto de I+D+I. O sea, hay mucha gente que suele suceder que a este tipo de proyectos les tiene miedo, les escapa, miedo entre comillas, ¿no? Pensando que mi empresa no puede asumir o estar en un proyecto de esas características o algo similar. La idea es que, bueno, después de esta charla, o al menos un poquito, esa idea se disipe, ¿no? Luego, nada, repasar un poquito alguna que otra técnica o herramienta que nosotros utilizamos en Macrotest o que se suele utilizar en los proyectos en general, o más que nada para pensar desde otro lado. Y por último, llevarlos a un caso real para que puedan contrastar lo que fuimos charlando a lo largo de la charla. Un caso real, el cual no les voy a spoilear porque lo vamos a ver al final, pero más que nada para que todo quede y se nuclee todo lo que vimos. Entonces, pasando un poquito a las preguntas que articulamos con el equipo para que ustedes las puedan ver, a partir de ahora los disparadores van a ser preguntas, ¿no? Y para que podamos charlar, justamente el chat está abierto, al final vamos a abrir un espacio de preguntas, siéntanse súper libres de consultar lo que quieran. La primera pregunta, y como dijimos antes, ¿qué es un proyecto de I+D+I? A ver, para explicarlo, yo creo que podemos decir que son proyectos orientados a la creación o podríamos decir a la mejora significativa de un proceso productivo, un producto o un servicio. A ver, podemos marcar algunas características puntuales de este tipo de proyectos para que también empecemos a lograr entenderlos. Y es que lo bueno de ellos es que no existe ninguna restricción en cuanto al sector o la tecnología a desarrollar. Es decir, que podemos hacer I+D en cualquier lugar. Eso está buenísimo.
Otra cosa, y es algo que pregono y es algo que trabajamos muchísimo en Macrotest, es que suelen ser colaborativos, o intentamos que sean. ¿Qué me refiero a que sea un proyecto colaborativo? A que se desarrolle de manera conjunta entre organismos públicos y privados. ¿Y a qué me refiero también con esto? Universidades, centros tecnológicos, empresas, partners. ¿Sí? La idea es crear acuerdos, consorcios o cualquier otro tipo de figura que nos permita avanzar en conjunto y que cada uno de los actores podamos aportar nuestro expertise o nuestro know-how a ese proyecto. Y otra característica que quizás es clave y que me remonta a lo que dije anterior, que nos daba un poquito de miedo, es que estos proyectos se asocian a una palabra muy clave, que es la incertidumbre. ¿Sí? En I+D manejamos mucha incertidumbre. Entonces, eso es algo que a veces genera miedo. Lógicamente, podemos marcar un montón de características adicionales que, de nuevo, abro el chat para hacerlo, pero creo que estas nos acompañan un poquito y nos demuestran más o menos lo que es un proyecto. A continuación, y luego de haber enmarcado de alguna manera un proyecto de I+D+I, me gustaría que podamos separar esas tres letras. Primero, lo que vamos a tratar de separar es la innovación, que quizás es la más divertida, ¿no? de las tres letras. Para eso los voy a invitar. Hay un código QR abajo a la derecha de su pantalla, o también lo van a tener en la sección del chat. Le pido si me ayudan y les voy a dar un desafío, porque en realidad les pido que con solo 2 palabras me definan lo que para ustedes es innovación. Ahora, Andrea, que me está ayudando a pasar la presentación para que yo pueda charlar tranquilo con ustedes, nos va a mostrar una pantalla en donde van a ir apareciendo todas esas palabras que ustedes van a poder poner. Les pido que me ayuden para que empecemos a ver un mapa de palabras que nos ayude a entender juntos lo que es la innovación. Ahora sí, me quedo un cachitín callado para que podamos introducir alguna de las palabras disparadores. Ok. Yo giro un poquito porque eso lo tengo en el otro monitor. Bueno, las más grandes son las que más se repiten. Me gusta que se repita creatividad, porque vamos a charlar de eso. Novedad, incertidumbre, reinventar, diferencia, imaginar. Bueno, creatividad va ganando por lejos. Crear y mejorar, me gusta. Bien, voy a dejar solo un segundito más y les voy a explicar por qué hicimos esto. Sigue en punta creatividad, crear, mejorar, mejora. Novedad, es súper interesante. Optimización, bien. Nuevo. Bueno, mucho va a lo nuevo, la novedad. Eso es muy común que pase. Bien. Bueno, Andrés, si querés, volvemos un poco a la presentación y vamos a la slide siguiente, para después vamos a retrotraernos, pero ¿por qué hicimos este juego, este pequeño juego de interacción? Muchas veces cuando consulto o mismo entre nosotros hablamos de qué es realmente innovación, nos entran dudas. Entonces, para eso, la verdad que existe la definición concreta en donde no vamos a tener dudas y que la da el Manual de Oslo. ¿Qué es el Manual de Oslo? Es una guía que clarifica las actividades consideradas como innovadoras. ¿Y esto para qué sería? Es para que todos entendamos lo mismo. Como vieron ahí, hubo un mundo de palabras y de ideas distintas de entender lo que es la innovación. Pero en Oslo se nos van todas las dudas, porque Oslo lo que nos plantea es que una innovación es algo nuevo, una de las palabras que aparecía, o mejorado. Y acá es una de las primeras cosas que quizás no le prestamos atención. Una innovación también es una mejora de un producto o proceso, o la combinación, lógicamente, como bien dice, ¿sí? Que difiere significativamente de algo que ya existía. Entonces, ahí tenemos algo que muchas veces no reparamos en que eso es una innovación. Pero todavía nos falta un detalle más de la explicación, y es la última parte, y es que la innovación tiene que ser puesta a disposición de los usuarios, tiene que generar impacto en mercado, ¿sí? Tiene que poder llegar a ser usada, si no, no es una innovación. Y ahí es donde quizás nos queda un poco trunca a veces la explicación y no nos damos cuenta que un invento por sí mismo, si no llega a mercado, se queda en la concepción de invento, ¿sí? Y no de innovación. Eso es algo que, nada, lo marcamos porque nos parece interesante que todos entendamos lo mismo sobre el concepto, ¿sí? Ahora sí, si volvemos un poquito para atrás,
Y para terminar de entender las otras dos preguntas que nos hicimos, nos queda la última I pequeña, ya la vimos. Ahora nos queda entender qué es I+D. A ver, rápidamente, I+D es un proceso de investigación, ¿sí? En conocimiento, tanto científico como técnico, con un objetivo que es desarrollar tecnologías, ¿sí? ¿Para qué lo hacemos? Para obtener nuevos productos, nuevos materiales o nuevos procesos. Ahora, para lograr esto, digamos, es fundamental que pongamos atención o que podamos apreciar, ¿sí? Un importante nivel de novedad. Y ahí novedad también aparecía muchísimo ahí. O bien de algo que vamos a charlar más en detalle, que es creatividad, ¿sí? Y desde nuestro lado, desde Macrotech, quizás muchos se sientan identificados en esta charla, cuando invertimos en I+D, lo que perseguimos, entre otros objetivos, lógicamente, es conseguir justamente esa I pequeña, es conseguir una innovación que logre, lógicamente, como dijimos antes, tener un impacto en el mercado y en la sociedad. Y solo a modo de repaso, muy rápido, la I, obviamente, de investigación, tenemos dos tipos de investigación. La básica o fundamental, ¿sí? Que es aquella que busca adquirir nuevos conocimientos. ¿Y para qué la usamos? Para formular hipótesis, leyes, teorías. Y después tenemos la otro tipo de investigación, que es la aplicada, que es que a partir del conocimiento que genero en la investigación básica, busco justamente aplicaciones más prácticas. Y luego tenemos la D de desarrollo, y específicamente desarrollo tecnológico. Y ahí aplicamos justamente los conocimientos adquiridos en la investigación aplicada e intentamos desarrollar POCs, prototipos, que comprueben nuestra idea inicial, ¿sí? Por último, tenemos o pusimos qué estrategia aplicamos y por qué pusimos estrategia. Yo les cuento, a ver, vamos a tener fallas en nuestros proyectos por la incertidumbre, porque las POCs a veces no dan el resultado esperado, porque no tenemos los recursos necesarios o por lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué digo o qué se me ocurre a mí para poder mejorar eso? O para poder bajar esa tasa de fallos o fracasos, quizás fracasos es una palabra un poco dura, es que elaboremos una estrategia propia de innovación. Esa estrategia lo que tenemos que lograr es que esté alineada, ¿sí? Con la estrategia general de la empresa, de forma que los esfuerzos que hagamos en innovación contribuyan a alcanzar, ¿sí? Los objetivos globales de la compañía. Y ahí, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un montón de formas, la verdad. Pero, a ver, se me ocurre que desarrollemos proyectos que estén alineados con los recursos que tenemos y los objetivos de la empresa, que establezcamos mecanismos de apropiación de los resultados, que explotemos la innovación en el mercado, obviamente para generar la rentabilidad necesaria, o no sé, a ver, por último, que podamos diseñar la estructura organizativa, ¿sí? Que dé soporte a todo ese proceso de innovación. Creo que más o menos quedaron claras esas tres preguntas y esto nos da pie a que podamos avanzar, ¿sí? En la próxima slide, en donde vamos a ver las etapas, ¿sí? De un proyecto de I+D. Cuando preparábamos el webinar con el equipo, nos costó encasillar en etapas concretas, ¿sí? Un proyecto de I+D. Pero a lo largo del tiempo, de haber gestionado varios ya proyectos similares, lo que pudimos lograr entender es que si partimos de una selección, en esta etapa lo que hacemos es elegimos los proyectos adecuados para llevar adelante. Como vimos, como charlamos antes, un cachitito antes, si vamos a comenzar un proyecto de I+D, lo que debemos asegurarnos es que encaja, ¿sí? Con esa estrategia que charlábamos y sobre todo que tenemos los recursos necesarios para la ejecución. Ahora bien, lo seleccionamos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Los tenemos que estructurar. ¿Qué significa esa etapa de estructuración? Significa ordenar el proyecto de forma tal de poner todos los actores en sus lugares y a partir de ahí poder darle kick-off al proyecto. Si no hacemos bien esta parte, la verdad es que podemos cometer muchos fallos. Es una etapa bastante clara de entender quiénes van a ser todos los actores en nuestro proyecto. Después tenemos la típica etapa de seguimiento. Bueno, en realidad, disculpen, sería seguimiento o sea, ejecución y seguimiento. Pero remarco seguimiento, ¿por qué? Porque dijimos que convivimos con incertidumbre. Entonces, lo que tenemos que hacer es
realizar un seguimiento, un control a detalle de nuestros recursos, de nuestros costes, para no perder de vista ese faro, ¿sí? Esa luz al final del túnel y poder lograr nuestro objetivo. Y después, obviamente al final tenemos la finalización. Ahora bien, acá es cuando nos abrazamos, brindamos porque nos salió bien el proyecto, bueno, o no, pero lo que quiero marcar acá es lo que tenemos que hacer en esta etapa es aprender, ¿sí? O sea, ¿y por qué digo aprender? Porque acá lo que tenemos que evaluar son los puntos fuertes, los débiles de nuestro proyecto, qué hicimos bien, qué hicimos mal, sobre todo para que nos ayude a mejorar como organización. Eso me parece clave al final a la última etapa del proyecto, ¿sí? A continuación, y la única slide que no les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Es un concepto que la verdad que me gustaría marcarles. Yo, estando aquí en España, lo pude ver en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera. Creo que también, sucede también en América Latina. Quizás hay excepciones, como puede ser Japón o Estados Unidos. Pero la paradoja europea implica que hasta el momento las ayudas, subvenciones, préstamos que se les dan a empresas privadas o a quien emprenda en un proyecto de I+D, de I+D+I, fueron o son apuntadas justamente a la parte de I+D. ¿Y qué está sucediendo? Está habiendo cada vez un gap más grande entre I+D y la llegada al mercado. Es decir, que estamos teniendo una grave falencia con esa I pequeña, con esa innovación, con ese impacto en la sociedad, con ese impacto en el mercado. Entonces, nada, nos pareció a mí y a todo el equipo cuando armábamos esto, que era interesante que conozcan esta paradoja europea, que existe, la verdad es que es mucha literatura al respecto, y los invito a verla, pero sobre todo los invito a pensar cómo cambiarlo, ¿sí? Desde nuestro lugar, o sea, en Macrotest por lo menos tratamos de aportar ese granito de arena a intentar siempre llegar a esa I pequeña en nuestros proyectos. Ahora bien, solo quería marcarles el concepto nada más para que les haga ruido y piensen en cómo intentar mejorarlo. Ahora sí, volviendo un poquito a las preguntas y siguiendo un poco en la línea argumentativa del webinar, fuentes de innovación. Bueno, ustedes lo dijeron y fue una de las palabras que también más dispararon. Si tengo que responder rápido, digo creatividad como fuente principal. Ahora bien, no voy a innovar, valga la redundancia, en esta pregunta, y acá sí voy a colgarme, ¿sí?, de Peter Drucker con su libro de innovación y emprendimiento, y ahí les recomiendo, quienes no lo hayan leído, háganlo porque está muy, muy bueno. Y en él lo que hace Peter Drucker es marcar 7 puntos que como empresa tenemos que monitorear todo el tiempo para descubrir posibles puntos o oportunidades de generar una innovación. ¿Qué hizo Peter Drucker? Lo separó en 2 grandes aristas. Una vinculada al sector en el cual nos desarrollamos como empresa, como actividad empresarial. Y la otra vinculada al entorno que nos rodea. Rápidamente, las 4 primeras, las que están vinculadas al sector en el cual desarrollamos nuestra actividad, tenemos lo inesperado, ¿sí? Ahí es fracaso o éxito, hechos que hayan sucedido de forma inesperada, que pueden ser síntomas de una oportunidad. Tenemos lo incongruente, la discrepancia entre la realidad y lo que el mundo asume como real, eso es una oportunidad. Tenemos las innovaciones basadas en la necesidad de un proceso. ¿Qué significa eso? Muchas veces estamos trabajando en un proceso y no tenemos el tiempo suficiente de levantar la cabeza y entender que hay una falla en ese proceso. Esa es una oportunidad de alguien que pueda mirar por afuera o que pueda estar adentro y que pueda levantar la cabeza para realizar una mejora, para realizar una innovación ahí mismo. Y después, nada, vivimos en un mundo con miles de cambios y muy, muy vertiginosos y rápidos. Esos cambios de estructura, de mercado, de sector, la verdad es que son una oportunidad constante. Si me paso más al ámbito social, ahora lo que hizo Peter Drucker es marcar 3 puntos que no los voy a explicar porque la verdad es que se explican solos por solo nombrarlos, que son los cambios demográficos en nuestro entorno. Eso siempre es un punto y una oportunidad de innovación. Después tenemos los cambios en la percepción de la realidad, ¿sí? En donde no se trata de los cambios en hechos, sino en la forma de verlos, en el punto de vista. Y después,
Lógicamente, por la velocidad en donde hoy estamos viviendo, cada vez se genera nuevo conocimiento, nueva tecnología y está a nuestro alrededor. La verdad es que muchas veces tenemos la oportunidad de usarla y a partir de ahí que se genere una oportunidad de innovar, ¿sí? Pasando un poquito a la siguiente pregunta, y ahora sí nos quedan 2 preguntas más como disparadores y vamos a hacer un pequeño juego en donde espero que no se copien y no hagan trampa. Y aquí pusimos de cómo generamos conocimiento, ¿sí?, con las innovaciones. A ver, vimos lo que es la innovación y lo que quiero mostrarles ahora es que hay distintos tipos de innovación. Eso también está bueno remarcar. Cuando nosotros pensamos en innovaciones, rápidamente se nos ocurren productos y procesos, ¿sí? Por lo general, siempre vamos ahí. Pero después tenemos, por ejemplo, innovaciones tecnológicas y no tecnológicas. Tenemos también innovaciones que pueden ser estratégicas. Por ejemplo, no sé, una nueva forma de atender a nuestros clientes o de competir en mercado. Eso también es una innovación. Se me ocurre también que podemos innovar en modelos de negocio. Esto, la verdad, que en los últimos 10 años ha habido un montón de ejemplos. Esto significa, por ejemplo, métodos alternativos de operar como empresa. Entonces, ¿por qué les marqué estos diferentes tipos de innovación? Porque cada uno de ellos genera distinto tipo de conocimiento. Es decir, cuando innovamos en proceso o cuando innovamos en producto, el conocimiento que se genera es distinto. Pero para cerrar esa rueda, que también está bueno ver, es que necesitamos de distintos tipos de conocimiento para generar esos distintos tipos de innovaciones. Por ende, nada, nos gustaba que eso también quede claro, porque podemos tener un montón de conocimientos y quizás los vamos a aplicar a un tipo, ¿sí?, de innovación. Y no necesariamente tiene que ser de producto o proceso. Eso quería remarcarlo, ¿no? Y ahora, yendo un poco también a un disparador que lo escribieron ustedes, la verdad, que fue una de las palabras que más escribió, y tiene que ver con cómo aplicamos creatividad durante el proceso, ¿no? Durante nuestro proyecto. Y, a ver, aquí a veces entender cómo aplicamos creatividad durante el proceso de innovación es difícil de ver, pero lo que no nos damos cuenta es que está implícito en ese mismo proceso. ¿A qué me refiero? La innovación comienza con la generación de nuevas ideas, ¿sí? Y cuando nos referimos a nuevas ideas, lo que estamos diciendo es que es creatividad. Por ende, ahí cierra todo el círculo de dónde está la creatividad. La innovación es el germen, ¿sí? Es esa semilla. Y algo a marcar es que la creatividad no es un hecho aislado, ¿sí? O sea, no es que, si bien cada uno es más o menos creativo, una empresa tiene que tener un proceso para implementar creatividad en nuestras organizaciones. Y eso, la verdad, es súper importante de que lo vean y lo puedan practicar. No voy a repasar ahora quizás todas las etapas del proceso porque sería extenso, hasta quizás sería motivo de otra charla, que le recomiendo a Estefanía que la armemos, pero sí decirles que quizás empezamos con una preparación, hay que preparar el lugar para la creatividad, quizás van a suceder algunas etapas más, vamos a proceder a evaluar, ¿sí?, todo lo surgido a lo largo de ese proceso, y al final lo que vamos a hacer es una elaboración concreta y final de una idea, o de varias, que hayan surgido en todo ese proceso creativo. Y les puedo asegurar que funciona, ¿sí? Ahora sí, como les comenté anteriormente, vamos a jugar un poquito. Nada, espero que no lo conozcan. Para los que no lo conocen, no escriban en el chat la solución. ¿Qué quiero acá? A veces es necesario salirse un poquitito del manual, ¿sí?, de nuestra estructura de pensamiento. Entonces, los invito a intentar con 4 líneas rectas y sin levantar el lápiz, por favor, no me hagan trampa, unir esos 9 puntos, ¿sí? Ahora con Andrea les vamos a poner un poquitito de música para que los ayude a relajarse y distenderse y poder pensar un poquitito. Justo elegimos una música tranquila, ¿no? No ponernos nerviosos.
acá voy a ser un poquito malo. Quiero decirles que gran parte del equipo lo hizo ya, ¿eh? Así que nada, no les quiero meter presión al respecto. Obviamente no en 1 minuto y medio. Lo único que les pido es salgan de su estructura. Piénsenlo desde otro lado. La idea de la música no fue mía, ¿no? No soy tan malo. Ahí veo el chat, voy a girar el chat solo, listo, solucionado, muy bien. Pensar fuera de la caja, está buenísimo. Ahí veo, escuchar al cliente es clave, sin duda. Tengo la suerte ahora de poder leer el chat, un placer. Valor diferencial. Cuando llegamos, esto está buenísimo, cuando llegamos a la innovación, adquirimos justamente ese valor diferencial. Creo que Santiago lo dijo. Solucionado fácil. Bueno, muy bien, hecho. No era tan fácil, Alberto, pero sí. Bueno, André, frenamos un poquito la música y ahora lo solucionamos entre todos. Aquí van a empezar a aparecer las líneas, ¿no? Mágicamente. Bueno, como verán, no les hice trampa, pero tampoco les dije que podían salirse de los 9 puntos, ¿sí? Y esto justamente es pensamiento lateral, ¿sí? Que es romper con nuestro patrón rígido. Uno cuando ve ese pseudo cuadrado que forman esos 9 puntos, automáticamente piensa que la solución tiene que estar ahí adentro. Y sin embargo, si salimos un poquitito, como bien dijo Alberto, la solución no es tan compleja. Pero era tratar de salir, cosa que a veces cuesta y cuesta mucho, ¿sí? Con pensamiento lateral lo que hacemos es obtener ideas más creativas. Y quizás lo que hacemos es representar caminos alternativos con los cuales no estábamos acostumbrados y que permiten una resolución de problemas de una forma indirecta y sobre todo, y lo que intentamos hacer aquí, es con un enfoque creativo, ¿sí? Lo que los invito es que lo utilicen en su día a día, o sea, que puedan salir un poquito de ese manual preestablecido, y yo, no solo ustedes, sino ustedes y sus equipos, y les aseguro que van a llegar a ideas justamente diferentes, disruptivas, y que los van a ayudar a solucionar problemas desde otra perspectiva. Eso creo que es súper válido y está muy bueno. Y a continuación, y para cerrar esta etapa de juego preguntas, obviamente la frase no la inventé yo, pero los invito a que se diviertan, ¿sí? La creatividad, como bien dijo Einstein, la creatividad es inteligencia divirtiéndose. Entonces, nada, los invito a intentarlo. Muchas veces uno piensa que en el trabajo no se puede divertir y es donde quizás más se tiene que divertir, pensando, creando, ideando, ¿sí? Así que, nada, eso fue un poco la idea con el equipo. Lo que intentamos aquí es mostrarles lo que significa un proyecto, mostrarles las diferentes partes. Ahora lo que me gustaría es pasar a ese caso práctico para que lo vean, para que vean algo en la realidad. Bueno, caso de éxito, me gusta llamarlo más caso real. Les voy a hacer una pequeña introducción. C-Control Guard es un proyecto binacional entre Macrotest y una compañía argentina que se llama CIA Interactive. Es un proyecto por el cual nos presentamos en el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, más conocido como CEDETI, aquí en España. Quizás para todos los que están en Argentina, la contraparte sería el MINCIT, que sería el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El CEDETI es una entidad pública que tiene como objetivo justamente promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. A su vez, este proyecto tiene un sello Eureka, ¿sí? Que es un sello que asegura su calidad y que asegura su innovación. Y yendo específicamente al proyecto en sí, el objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma web. Es una solución que nos permite montar un centro de monitorización remoto de imágenes de video. Estos centros de monitorización
requieren la supervisión, obviamente, de operadores, en tareas como, por ejemplo, seguridad física, control de monitoreo, permiten integrar información de distintas fuentes, como cámaras IP, sensores IoT, páginas web, información geolocalizada, se me ocurren dashboard de control, base de datos, la verdad, toda la fuente de recursos que se les ocurra. Eso es lo bueno que intentamos hacer con esta plataforma. Con SeaControl lo que intentaremos, porque el proyecto está en marcha, aún nos quedan 8 meses de desarrollo, intentaremos que permita la visualización de los contenidos a monitorizar por parte de operadores remotos. ¿Por qué? Porque es una solución web. Eso es uno de los grandes diferenciales. A su vez va a permitir la visualización y gestión de un video wall, el cual está compartido, ¿sí? No sé si alguna vez han visto los centros de monitoreo con un gran video wall adelante. Y fundamentalmente lo que va a hacer, y es uno de sus assets más interesantes, es que va a gestionar de manera automática justamente la asignación de recursos, todo eso que vamos a monitorizar, a través de un módulo de inteligencia artificial. Por último, un agregado adicional en este proyecto es que vamos a armar unas soluciones estilo totems, no sé si alguna vez los han visto, en donde hay una cámara, una pantalla, y en donde un operador va a poder, desde la solución de Seaward, controlar los diferentes tótems que podrían estar, por ejemplo, en las entradas de los edificios. No solo eso, no solo la idea es que interactúe, sino que con algo de IoT también podamos, por ejemplo, hacer apertura automática de puertas, controlar temperatura, etc. ¿Sí? Bueno, creo que en realidad spoileé un poco la slide siguiente, en donde habíamos hecho un par de preguntas, qué es, dónde se usa y cuáles son sus ventajas. Creo que más o menos se los comenté así rápidamente, pero los dejo con un video que seguramente lo va a explicar mucho mejor que yo. SeaControl Guard es una solución de software y hardware potente y flexible que permite administrar el contenido de cualquier video wall, permitiendo dividir los diferentes sectores y asignar lo que se desea mostrar de manera simple e instantánea. La solución cuenta con equipamiento para uso 24/7, preconfigurado y escalable, instalaciones plug and play, soporte técnico y gran facilidad de uso e instalación. Gracias al trabajo en conjunto con nuestros partners, SeaControl Guard obtuvo la certificación Eureka High Level Group, comprobando que se trata de una solución innovadora basada en los pilares de investigación, desarrollo e innovación. Si quieres hacer crecer tus proyectos, no dudes en contactarnos. Como verán, lo explico mucho mejor que yo, y a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Cualquier duda, de todas maneras, sobre el proyecto, no duden en hacérmelas. A continuación, y para hacer un paralelismo con lo que estuvimos charlando anteriormente, lo que nos gustaría mostrarles son las etapas que más o menos fuimos viendo en este proyecto. Como vemos, arrancamos por la identificación de una problemática en mercado. Y lamentablemente lo que nos disparó las ideas fue la inseguridad que vivimos en Argentina y en Latinoamérica. Y obviamente, a partir de esa idea, que como bien dije fue un disparador, la verdad es que lo pudimos ampliar a muchísimas más industrias. Es decir, no solamente SeaControl Guard está orientado ahora a seguridad, sino que, como bien dije antes, podemos monitorizar cualquier tipo de industria. Así que eso fue algo súper interesante, porque partimos de algo y se hizo mucho más grande. Eso sucedió en la etapa 2, cuando fuimos estudiando el estado del arte. Lo que fuimos viendo es que hay un montón de herramientas en el mercado apuntadas a solventar necesidades de seguridad o de monitoreo, pero lo que fuimos viendo es que están disgregadas, están por separado. Lo que intentamos hacer nosotros es justamente juntarlas, a su vez de darle un valor agregado y una vuelta de rosca más, pero eso nos lo disparó el haber estudiado el estado del arte de la situación. Luego, si nos retrotraemos un poco a las etapas que dijimos de los proyectos, en la etapa 3 lo que hicimos es justamente la estructuración. Organizamos un consorcio con nuestro partner en la Argentina, pusimos un equipo de trabajo con diferentes roles y arrancamos la etapa 4
que es la que estamos actualmente, ya llevamos casi 9 meses de trabajo, que es la de llevarlo adelante. Y de nuevo, como dijimos en la etapa 3, con un férreo seguimiento y control para que los tiempos, los costes, los recursos no se nos vayan. Siempre con el objetivo marcado en generar un impacto en el mercado, ¿sí? En generar esa I pequeña. Esperamos prontamente estar en la etapa 5, que es la finalización. A partir de ahí lo que pretendemos es generar una estrategia de mercado, porque como les dije, nuestro objetivo es esa I pequeña y es esa generación de impacto en la sociedad y en el mercado. Y ahora, por último, y para cerrar, y mostrando en que no todo es color de rosas, obviamente que tuvimos dificultades y tenemos dificultades en el día a día. Gestionar equipos interdisciplinarios en distintos países, distintos time zones, con diferentes skills, no es sencillo. Seguramente no les estoy contando nada nuevo para ustedes en su día a día. Manejar la incertidumbre, ¿sí? Esa palabrita complicada en este tipo de proyectos. Tuvimos que hacer mucha investigación, muchas POCs para probar diferentes cámaras, diferentes recursos. La verdad que eso siempre es complicado en este tipo de proyectos. Y por último, y lo que nos odian los equipos de desarrollo, cuando a veces pedimos las estimaciones sobre alguna tarea puntual, es que estimar sobre situaciones no conocidas, al menos en IT, es muy complicado. Pero bueno, al margen de estas dificultades y desde Macrotest, estamos seguros que vamos a seguir apostando a este tipo de proyectos. Creemos que podemos generar un diferencial muy grande si los llevamos de una manera correcta y si podemos tener ese impacto en mercado. Por eso me gustaría animarlos a ustedes a que desde sus lugares, desde sus empresas, también comiencen a participar en proyectos de I+D+I. Sin más, espero no haberlos aburrido, espero que haya sido de su interés, que haya sido un grato momento para ustedes. Estoy a disposición para lo que necesiten y quiero agradecer muchísimo su atención y su espacio de tiempo. Y de nuevo, quedo atento a preguntas o comentarios que necesiten. Muchas gracias. No sé, Estefanía, si... Ay, hola. Pues muchas gracias, Gonzalo, también pues a quienes nos han acompañado y bueno, recuerden que si todavía tienen preguntas, están a tiempo de realizarlas. Bueno, por acá nos preguntaban justo bueno, en términos del caso que nos comentabas, por ejemplo, cuestión de presupuestos, ¿no? ¿Y quién pagaba la exploración? ¿Qué podemos hacer en ese caso, ¿no? O en un momento de presupuesto muy limitado, por ejemplo. Bien, bueno, a ver, ahí justamente lo que decíamos antes, es súper interesante, por lo menos desde mi lado en España, las ayudas, subvenciones o préstamos que podemos tener en diferentes ventanillas que acompañan justamente a la incertidumbre, ¿sí? de esa parte inicial del proyecto. Entonces, gestionar de esa manera esa primera etapa con una ayuda quizás siempre es muy positivo, siempre teniendo claro a dónde queremos llegar, porque no, pedir por pedir no es viable. Entonces siempre tenemos que ir con una idea clara y concreta y tiene que ser el Estado el que apueste, o una de las partes tiene que ser el Estado para aportar y apoyar, ¿sí? a las empresas a que podamos desarrollar I+D. ¿Sí? De acuerdo. También nos preguntan del libro que comentabas, si puedes repetir los datos. Claro, tenemos dos que dimos a lo largo de la charla. Uno es el manual de Oslo, ¿sí? que es todo lo referido a innovación, y el otro, el de Peter Drucker, se llama Innovación y Emprendimiento. Gracias, Gonzalo. No, por favor. También, bueno, alguien pregunta un poco más sobre el término de la paradoja europea y desde Colombia nos preguntan pues un poco cuál es el sentido de la misma. Bien, a ver, está buenísimo porque trajimos justamente el concepto para que se disparen cosas.
¿Qué sucede? Como bien dijimos antes, desde el Estado, desde distintos organismos, está bueno que apoyen a esa etapa de incertidumbre del proyecto en la parte de I+D. Pero si nuestro objetivo final y nuestra idea no es generar un impacto en el mercado, o sea, no es llegar a mercado, muchas veces, y no quiero desmerecer, ¿no? Porque vamos a generar conocimiento, vamos a generar sinergias, o sea, la parte de I+D es muy necesaria y es muy productiva, pero tenemos que pensar en que desde nuestro lado como empresa, generar un valor diferencial, como creo que alguien había dicho a lo largo de la charla, generar esa ventaja competitiva con esa llegada a mercado, creo que es clave para nosotros. O sea, no nos tenemos que quedar con esa parte de I+D, sino que tenemos que intentar de que nuestro objetivo, a veces lo vamos a cumplir, a veces no, pero que siempre nuestro objetivo sea intentar cambiar, intentar llegar a la innovación, como dijimos antes. O sea, no perder ese objetivo. Y esa paradoja marca un poco eso, tenemos muy buen I+D, tenemos muy buenos tecnólogos, universidades, centros tecnológicos, investigadores de primera calidad, pero nos está costando llegar de esos TRL más bajos a los TRL más altos y que tengan impacto en mercado, ¿sí? Eso es un poco el porqué de la paradoja y los invito a leer porque está muy interesante. Muchas gracias. No, por favor. También nos preguntan en la parte del caso, cómo se estableció el liderazgo del grupo, ¿no? Y también preguntan si hubo diferencias con los integrantes, en todo caso, cómo resolverlas. Bien, está buenísima la pregunta. El liderazgo se establece en un primer momento, en esa estructuración del proyecto. Por eso es clave empezar desde cero, con todos los papeles súper claros y con cada uno conociendo qué va a hacer en el proyecto, ¿sí? Eso es algo que me gustaría remarcar, por eso la parte de la estructuración del proyecto. También cuando te presentás a una ayuda, en este caso Falsedetti, desde el minuto cero ya tenés que marcar cuáles van a ser los roles y los porcentajes en los cuales van a participar cada uno en cuanto a el esfuerzo que van a aportar en el proyecto. Entonces, eso es algo que cuando armás ese consorcio, que en este caso fue con una empresa, pero puede ser con una universidad, puede ser con un centro tecnológico, que de hecho hemos hecho proyectos de esa forma, cada uno aporta su granito de arena, se cuantifica en cuanto a esfuerzo y a partir de ahí cada uno sabe lo que tiene que hacer. Eso es un poco cómo lo tratamos de estructurar desde el minuto cero. Perfecto. Hay muchas preguntas sobre, por ejemplo, lo cual es muy bueno, ¿no? Que es justo lo que comentabas. Me alegro. Referente, por ejemplo, a la metodología de la investigación, algo sencillo para empezar, sobre todo, no sé qué recomendarías. Bien. A ver, primero es entender sobre qué vamos a trabajar. Una vez que entendemos sobre qué vamos a trabajar, por lo menos en nuestro rubro, en IT, la investigación se trata de justamente empezar a analizar qué existe y hacia dónde podemos ir, y justamente empezar desde esa investigación aplicada que decía, es decir, tratar de generar un conocimiento más aplicado para que después, desde el desarrollo, podamos tomar ese conocimiento y poder llegar a través de una POC o a través de una prueba pequeña, validar, ¿sí?, justamente esa idea. Si esa idea es interna de la compañía, se puede transformar en un asset y en un valor diferencial para nosotros, internamente. Ahora, si es algo que creemos que va a ser parte de un proyecto, yo lo que les aconsejo es que lo enmarquemos en todo ese proyecto, ¿sí?, y que cuando comencemos concretamente sobre el mismo, nos pongamos en detalle sobre esa investigación. Pero sí que la podemos hacer por fuera del marco de un proyecto. Eso también es interesante entenderlo. Gracias. También respecto un poco al mismo tema, preguntan aquí si tú conoces la metodología del marco lógico y de ser así, ¿qué opinión tienes para la ejecución de proyectos de I+D+I? A ver, ahí, Estefanía, voy a hacer, porque quizás la conozco con otro nombre. Lamento no poder ayudarlo así rápidamente a quien lo haya preguntado.
No, veo que es la que se arma a partir de una matriz, con marcos lógicos. La he visto en algún momento. La verdad, te soy 100% sincero, nunca la hemos utilizado nosotros. Pero viendo cómo se arma, sí que es interesante manejar los supuestos, o sea, maneja finalidad, propósito, supuestos, en donde a través de esa matriz vas a poder entender cuál es el objetivo o cuál es la posibilidad de ese proyecto. Creo que va por ahí, lo estoy viendo en 14 segundos, pero nada, me gustaría que quien lo haya preguntado, después lo charlemos por fuera, porque siempre está bueno aprender. Muy bien. Regresando un poco al caso que nos comentabas, preguntan Sí. si se hizo un plan de negocios, cómo fue, y un resumen ejecutivo del mismo, si Sí. además hicieron estudios de mercado target, validación de solución en clientes, corporativos, y sobre todo preguntan si fue, por ejemplo, tanto europeo, los clientes corporativos como europeos como latinoamericanos, no sé ahí. Perfecto, bien, vamos por parte y creo que a todo es un sí. ¿Y por qué? Cuando te presentás una ayuda de esta envergadura, como SD tiene un proyecto binacional con Argentina, hay un montón de requisitos. Dentro de todos esos requisitos está justamente el estudio de mercado, tu plan de negocios, ver dónde o sea, dentro del plan de negocios es dónde lo vas a comercializar. Al ser binacional, nuestra idea en la colaboración de las dos empresas es Argentina-Latinoamérica y España-Europa. Por ende, los dos con nuestros focos es salir al mercado más próximo que tengamos. Por ende, cuando vas a este tipo de ayudas, ¿sí? que sinceramente te dan una mano grande para poder llevar adelante el proyecto, la presentación y la memoria técnica, que también es necesaria, es lo previo a todo tu proyecto. O sea, hay un gran trabajo inicial, eso es algo que me gustaría remarcar y agradezco a quien haya hecho la pregunta. Hay un gran trabajo inicial para poder empezar el proyecto, ¿sí? Esas dos primeras etapas que marcaba en nuestro caso real, en nuestro caso de éxito, llevan mucho tiempo, ¿sí? Entender la problemática y entender el estado del arte lleva bastante tiempo. Es una apuesta que hacemos como empresa, ¿sí? Es una apuesta que hacemos desde el budget que cerramos quizás año a año para la parte de I+D, porque la verdad es que lleva mucho tiempo y mucho trabajo y muchas veces la presentación de tu proyecto no llega a buen puerto. Entonces, no deja de ser esa incertidumbre también en la presentación y siempre volvemos a esa palabrita que está dando vueltas, pero sí que es necesario, a quien lo haya preguntado, hacer de punta a punta todo el proyecto y toda tu idea tiene que estar clara en un documento. Buenísimo. Creo que Por favor. esta siguiente pregunta apareció un par de veces. Si se utiliza alguna metodología como el Business Model Canvas para hacerlo más rápido. Sí, la verdad es que en ese sentido yo no creo que haya ninguna limitante a usar cualquier tipo de metodología. La verdad que el Canvas es súper usada. Nosotros específicamente hemos utilizado Canvas para empezar esta idea. Y la verdad es que no sé si es más rápida, pero sí que te ayuda a visualizar muy, muy clara todas las necesidades de tu proyecto. Lógicamente hay otras, pero creo que ahí cada uno me parece que se va a sentir cómodo con la cual trabaje habitualmente. Sí que es verdad que Canvas te ayuda rápidamente a visualizar, pero no es tan sencillo armar el Canvas, ¿no? A criterio. Pero sí que se puede usar sin problemas y la hemos usado justamente. Muy bien. Hay un par de preguntas muy buenas todavía que nos gustaría que, si todavía unos minutitos para darles tiempo. Esta pregunta, ¿cuáles son los retos globales en los que América Latina puede diferenciarse gracias a la innovación? Wow, qué buena pregunta. Bueno, en Europa hay varios ejes, hay varios retos, y parte de esos voy a tratar de traspolarlos a América Latina. Creo que hay una gran posibilidad de digitalización industrial que todavía estamos un poco más atrás de otro tipo de economías en cuanto a la digitalización.
Nosotros, por ejemplo, en Macrotest tenemos un vertical de negocio muy fuerte que está vinculado al agro. Entonces, todo lo que sea el vertical de agroalimentación en Latinoamérica es algo que con innovación, con I+D, podemos atacar. De hecho, lo estamos intentando hacer desde nuestro lugar. Creo que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es algo que tenemos que empezar a creer y a entender que lo tenemos que usar en todos nuestros proyectos para generar no solo un diferencial de mercado, sino para generar un valor agregado en la captación de datos, en el análisis de los mismos. Creo que también hay una gran posibilidad y hay un gran déficit de qué hacemos con los datos que tomamos. Entonces, a mi gusto y a mi modo de ver, y debido a que trabajamos mucho nosotros en el rubro agro, hay una gran posibilidad de digitalización en agroalimentación muy interesante para América Latina. Y muy importante, y también creo que responde un poco a esta siguiente pregunta, pero bueno, a lo mejor también hace falta ahondar un poco el futuro en términos de qué va a aportar la inteligencia artificial, sigue siendo desarrollada todavía. En ese aspecto, bueno, o sea, como el futuro que pinta en términos de innovación y cómo sortear bajo esta perspectiva. Y bueno, otra pregunta que es, ¿qué papel ha jugado la cultura organizacional de las compañías, por ejemplo, en proyectos de innovación? Bien, bueno, vamos por la última y después voy a la primera. Como bien dijimos antes, la cultura organizacional es clave para poder acompañar los proyectos de I+D de la compañía. ¿Por qué? Justamente lo que decíamos antes, el proceso creativo, si no está acompañado y sostenido de una buena cultura organizacional que le dé soporte, va a quedar medio trunco, ¿sí? Y si no tenemos la cultura organizacional que permita manejar un poco la incertidumbre, que permita darle vuelo a los empleados y que desarrollen esa creatividad, y si no alineamos nuestras estrategias, como vimos anteriormente, va a ser muy difícil, ¿sí? Que como compañía, como pyme, o sea, nosotros siempre pregonamos que las pymes son el motor de las economías, por lo menos en América Latina y también aquí en España, o sea, más del 90% son pymes. Entonces, si nosotros como pymes no nos animamos, va a ser muy difícil. Entonces, la cultura organizacional pasa a ser casi como un factor clave. Y yendo a lo otro, la verdad es que no sé si tengo la capacidad de poder decir hacia dónde va la inteligencia artificial o hacia dónde va a generar mayor impacto, pero tenemos mucha relación con empresas que hoy en día manejan inteligencia artificial aplicada a imágenes. Creo que ahí, en cuanto a lo que nos puede brindar justamente la IA aplicada a imágenes y aplicada al rubro de salud, puede llegar a ser un diferencial enorme. Estamos viendo muchos proyectos considerados innovadores aquí en España y a lo largo de Europa, con ese procesamiento inteligente, entre comillas, de imágenes, y todo lo que podemos aprender de eso. Entonces, desde mi humilde lugar, creo que lo que sea aplicado a salud a lo largo de los próximos años va a ser completamente disruptivo. Perfecto, claro. Pues creo que has respondido las preguntas que estaban por acá, las inquietudes. Gracias. De todos modos, pues agradezco que también nos hayas dejado tu contacto por cualquier cosa. Por también, pues quiero agradecer a todos los usuarios que se unieron. Y bueno, recuerden que la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y también se los haremos llegar. Gonzalo, otra vez, muchas gracias por tu tiempo. Por favor. Y bueno, cualquier cosa nos seguiremos viendo pronto, estoy segura. Muchísimas gracias, Estefanía, y muchísimas gracias a todos por el espacio, ¿no? Muchas gracias, en serio. Gracias, hasta luego. Hasta luego.